reencarnado en Harry Potter como hermano de Draco Malfoy. Capítulo 22. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activos, link del creador en la descripción. Finalmente puedo soltarme y luchar. Skiller se frotó la muñeca, sosteniendo la varita y suspiró suavemente. Ventus. Skiller rápidamente agitó su varita y se generaron varias corrientes de aire en todas las direcciones de Skiller simultáneamente. Las corrientes de aire se entrelazaron y fusionaron, girando en 4 tornados que atacaron los lados delantero, trasero, izquierdo y derecho de Skiller simultáneamente. Te dije que te escondieras. Skiller se burló. Simultáneamente, 4 bolas de luz aparecieron detrás de él en 4 colores: rojo, azul, amarillo y verde, iluminando el área a 3 metros de él. Los tornados derribaron los árboles uno por uno y una sombra negra rápidamente saltó de los árboles gritando: Avada Kedavra. Una luz verde iluminó a Skiller, indicando la intención de infligir un golpe mortal. Con un poderoso movimiento de la varita de Skiller, 2 grandes robles fueron arrancados de raíz y tambaleados frente a él, bloqueando efectivamente el ataque de la maldición de la muerte. Ventus. Skiller dibujó un pequeño círculo con su varita, usando el hechizo torbellino nuevamente para lanzar otra ola de ataques. Un fuerte viento con un fuerte silbido se llevó los 2 robles caídos. Todas las hojas estaban enrolladas, cada una brillando con un brillo intenso, disparándose hacia la sombra negra con el fuerte viento. El sonido de las hojas volando llenó el aire, cortando como cuchillos. La sombra negra no pudo esquivarla y fue cortada por varias hojas voladoras, salpicando sangre en el suelo. Al mismo tiempo, el misterioso atacante reveló su verdadero rostro. Probablemente se trataba de un joven de poco más de 30 años, que carecía de la vitalidad que cabría esperar. En cambio, parecía sin vida, con arrugas formándose en las comisuras de sus ojos. Sus rasgos faciales se parecían mucho a los del señor Crouch, pero su tez era inusualmente pálida, casi similar a la de los vampiros que Skiller había encontrado en el castillo de Transilvania. Poseía un rostro ligeramente pecoso y cabello rubio claro despeinado. Barty Crouch Jr. Susurró Skiller el nombre de la otra persona. ¿Estás aquí para matar a tu padre? Barty Jr. Dudó brevemente al escuchar su nombre, pero se emocionó con la siguiente frase. Perdió el control. Él no es mi padre. Yo no tengo un padre así. Sus ojos estaban llenos de odio, como si no hablara de sus parientes consanguíneos, sino de un enemigo que mata a su padre. Desde pequeño me enseñó la nobleza de la sangre pura y la gloria de la familia. Barty Jr. Apretó los dientes, pero cuando algo pasó, deseó no tenerme como su hijo. Sus ojos fríos lo dijeron todo en la sala del tribunal. Quería enviarme a Azkaban. Dime, ¿qué clase de padre enviaría a su propio hijo a Azkaban de todo corazón? Muy bien, asintió Skiller, él todavía me es útil. Si planeas matarlo, hazlo rápido. Solo un recordatorio, Dumbledore ya casi está aquí. No puedo derrotarte, dijo fríamente Barty Jr. Pero quiero saber, ¿te interpondrás en el camino del plan maestro? ¿Maestro? Skiller mostró una sonrisa juguetona. ¿Puedo preguntar a qué maestro te refieres? El rostro de Barty Jr. cambió abruptamente y gritó con frialdad. Dime qué sabes. ¿Hasta dónde has aprendido de nosotros? Skiller se destacó en aprovechar el momento en que su enemigo estaba distraído, y esta vez no sería la excepción. En el instante en que Barty Jr. perdió el foco, una de las bolas de luz detrás de Skiller estalló, emitiendo una luz deslumbrante y brillante. Cuando Barty Jr. instintivamente se cubrió los ojos, una silenciosa e informe maldición deslumbrante lo golpeó, haciéndolo ponerse rígido y caer hacia atrás. Eso es lo que estoy a punto de pedirte más. Será mejor que me expliques todo mientras tienes un conmovedor reencuentro con tu amado padre. Skiller sonrió sardónicamente. Skiller rápidamente guardó a Crouch y a su hijo en el espacio de la maleta, lanzando un hechizo fantasma invisible sobre sí mismo. Como precaución adicional, activó las funciones de invisibilidad y enmascaramiento de aliento de la túnica del Mago Supremo, asegurando un ocultamiento perfecto. Cuidadosamente escondido entre los arbustos, esperó. Cuando llegaron Dumbledore y Harry, el Claro, una vez devastado, solo mostraba los restos de una feroz batalla, con todos los individuos notoriamente ausentes. Dumbledore frunció el ceño, sacó su varita y la agitó suavemente mientras pronunciaba Traceapearance. Una gran cantidad de polvo dorado surgió de la varita, arremolinándose y dispersándose por el Claro.
Dos conjuntos distintos de huellas doradas se materializaron en el suelo, acompañados por restos de una Avada Kedavra y dos maldiciones Torbellino. Dumbledore se arrodilló, examinando meticulosamente las huellas y los rastros mágicos, escudriñando detalles como la longitud, la profundidad y el ángulo. Su aguda observación abarcó todos los matices de la escena. «Profesor, ¿puede descifrar lo que pasó aquí? ¿Cómo está Malfoy?» Harry, rompiendo el silencio, preguntó. A pesar de su desaprobación del arrogante y algo hipócrita Malfoy, Skiller se había sacrificado para proteger a Harry. En el fondo, la naturaleza inherentemente simple y bondadosa de Harry no deseaba ningún daño a Skiller. Malfoy está ileso. La maldición de muerte lanzada aquí no dejó rastro de haber alcanzado su objetivo, las pupilas azules de Dumbledore parpadearon con una luz inexplicable. Esto indica que, independientemente del adversario al que se enfrentó Malfoy, ninguna de las partes pereció en el encuentro. Mi deducción es que Malfoy se defendió con éxito del atacante. Malfoy, Harry se mordió el labio, luciendo una expresión compleja, y no pudo resistirse a preguntar. «Profesor, ¿Malfoy es realmente tan formidable? ¿Estoy demasiado lejos de su nivel?» En Hogwarts, Skiller era venerado por todos, incluida su mejor amiga Hermione, una situación que dejó a Harry sintiéndose incómodo. ¿Podría ser que todos hubieran olvidado el sacrificio de sus padres para salvar el mundo? ¿Qué pasa con su primer año, donde él solo frustró el complot del misterioso hombre para apoderarse de la piedra filosofal y resucitar a Voldemort? Harry, Dumbledore lo escudriñó críticamente. Posee habilidades innatas que lo diferencian de los demás. Sin embargo, Harry, entiendes que cada uno es único. No eres inferior a él. De hecho, creo que lo superas en ciertos aspectos. Lo que necesitas es más entrenamiento. Vamos. Regresemos al castillo primero. Supongo que el señor Malfoy ya me está esperando en mi oficina. Después de que los dos se marcharon, Skiller convocó mentalmente a Dobby y luego se apareció de regreso al dormitorio del castillo. Desde allí, caminó tranquilamente hacia la entrada de la oficina del director. Acercándose a la estatua de piedra del demonio alado que custodiaba la entrada, rápidamente se hizo a un lado para permitir el paso de Skiller. En la oficina del director, Dumbledore estaba sentado detrás de su escritorio, fijando a Skiller con una mirada penetrante. Se abstuvo de emplear legilimancia, consciente de su inutilidad frente a las formidables habilidades de oclumancia de Skiller. Desde su primer año, Skiller había demostrado una notable fortaleza mental, en particular defendiéndose del ataque de la señorita Moreau durante el baile de Navidad. Nadie en el mundo podría acceder a ellos a menos que Skiller compartiera voluntariamente sus recuerdos y pensamientos. Skiller, ¿no deberías explicarme lo que ocurrió? Toda esta terrible experiencia también afecta incluso la seguridad de Hogwarts. La voz de Dumbledore no transmitía emoción ni enojo, pero imponía una presión inmensa e invisible sobre Skiller. Manteniendo una expresión cínica con la boca ligeramente hacia abajo, Skiller decidió no responder a la pregunta de Dumbledore. En cambio, retiró con gracia su varita, lanzando una maldición fantasma que transformó una simple pieza de joyería tallada frente a él en una elaborada obra maestra. Se materializó una gran silla de secoya adornada con varias gemas, y su cojín intrincadamente tejido con piel de unicornio irradiaba un brillo plateado brillante. Un tejón de miel estaba meticulosamente tallado en la barandilla de la izquierda, mientras que en la barandilla de la derecha representaba un dios águila. Ambas criaturas parecían sombrías con la cabeza inclinada. Los cuernos de unicornio estaban dispuestos uno tras otro sobre el respaldo de la silla, contando hasta 99, con vibrantes tonos fluorescentes arremolinándose alrededor de las esquinas alargadas. Una serpiente verde, intrincadamente tallada hasta alcanzar la perfección realista, se deslizaba entre las largas esquinas. Los ojos rojo oscuro de la serpiente brillaban con una intensidad que recordaba a una serpiente real fijada en su presa. Sorprendentemente, el sorprendente parecido de la serpiente con el emblema de Slytherin en la insignia de la escuela de Hogwarts superó el 90%. Las 4 esbeltas sillas se alzaban elegantemente, con sus bases elaboradas en piedra gris oscuro, impartiendo una apariencia simplista y robusta. Una mirada de cualquiera que esté familiarizado con la historia británica revela el parecido con la legendaria piedra del destino en la tradición escocesa. Una reliquia ligada a los monarcas de la Edad Media determinados por el destino. Las líneas de madera de la silla, bañadas en una aura dorada oscura, exudaban una impresionante sensación de opresión, que recordaba a un gobierno soberano sobre el reino. Con una risa de satisfacción, Skiller admiró su transformadora creación.
Se puso su bata y luego se sentó con gracia en la extraordinaria silla, asumiendo una postura perfecta e impecable. Mientras se reclinaba, una imperceptible onda mágica emanó de la silla, extendiéndose en todas direcciones. Phoenix Fawkes, que dormía sobre el estante de madera bañado en oro, se despertó con un duet lúgubre mientras los instrumentos plateados en las mesas enanas cercanas producían una sinfonía de din din dam. Un instrumento, parecido a una pipa, emitía un humo verde claro al aire. Skiller ignoró con indiferencia la discusión en curso, su mano izquierda descansando suavemente sobre la talla del tejón de miel. Luego se inclinó tranquilamente hacia la derecha, con el codo derecho colocado casualmente sobre el reposabrazos. Soportando el peso de la parte superior de su cuerpo, sostuvo su barbilla con su muñeca, y el anillo en forma de serpiente que adornaba el dedo derecho de Dumbledore emitió una suave luz verde. El intrincado diseño del anillo pulsaba con sutiles y enigmáticas fluctuaciones mágicas, similar a una bestia feroz que lucha silenciosamente y se prepara para atacar. Skiller, siendo estratégico, optó por no levantarse y responder a las preguntas de Dumbledore. En cambio, imitó la posición sentada del director, enfatizando que si Dumbledore decidía conversar de esta manera, Skiller correspondería, asegurándose de que su silla superara a la del director en frialdad. Al observar la escultura en forma de serpiente que representaba a Slytherin, Dumbledore pareció momentáneamente perdido en sus pensamientos. Las personas sabias no encuentran necesidad de palabras innecesarias. El movimiento estratégico de Skiller no solo mostró su fuerza, sino que también significó la lealtad de toda la casa Slytherin. Aunque era un individuo, encarnaba la voluntad colectiva de toda una casa de Hogwarts. El simbolismo de los dos pasamanos dejaba muy claro que estaban bajo su control. No olvidemos que la autoridad del director no es absoluta. En el mundo original, el inmenso poder de Dumbledore lo convirtió en una figura casi intocable, reverenciado por su reputación y su control omnipresente sobre Hogwarts, incluida la capa operativa de la escuela, sus profesores. La junta directiva, eclipsada y pasando desapercibida, se convirtió en una mera institución en la sombra dentro de Hogwarts. Los estudiantes ignoraban la existencia del Consejo Escolar, una entidad capaz de controlar y equilibrar el poder del director. Los libros originales, narrados desde la perspectiva de Harry, un joven mago que ingresa al mundo mágico, solo tocaron brevemente la junta escolar en descripciones dispersas. Estas representaciones a menudo se centraban en fracasos y escándalos, como la expulsión de Lucius Malfoy de la junta escolar o su fallido intento de dañar a Buckbeak. Aunque Lucius todavía enfrentaba la expulsión de la junta escolar en este mundo alterado, se estableció un comité de contratación de maestros. Skiller, casualmente, se convirtió en miembro de este comité. A medida que la reputación de Skiller crecía, la autoridad de Dumbledore enfrentó desafíos y comenzó a ser cuestionada hasta cierto punto. El potencial y la determinación inquebrantable de Skiller arrojan una sombra innegable sobre la autoridad aparentemente impermeable de la junta escolar. Es un hecho bien conocido que quienes consiguen puestos en la junta escolar en medio de una competencia feroz no son ni mucho menos personas simples. Con Dumbledore superando el siglo de edad, la inminente cuestión de la sucesión después de su eventual partida persiste. Skiller, reconociendo esto, afirmó estratégicamente su influencia en Slytherin College, entregando una amenaza implícita en su proclamación. Otra consideración que Dumbledore se abstuvo de articular en voz alta, tal vez debido a su renuencia a considerar tales posibilidades, fue la presencia de tejones de miel, halcones y serpientes verdes. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿qué pasa con los buitres? Solo quedó desocupado un papel con el respaldo de la silla y los pasamanos ya reclamados. Los ojos parpadeantes detrás de las gafas de media luna de Dumbledore reflejaban contemplación, y un suspiro se le escapó después de una pausa prolongada. A pesar de sus intentos de evaluar con precisión el potencial de Skiller, Dumbledore cuestionó si había subestimado al joven mago. No pudo evitar preguntarse si la edad había embocado su juicio. El encuentro final con Skiller permaneció en los pensamientos de Dumbledore. Durante esa reunión, el comportamiento de Skiller, ya sea en su mirada, tono o actitud general, puede que no haya sido imponente, pero las intenciones subyacentes eran inequívocamente potentes. Como una bestia feroz perdida hace mucho tiempo, Skiller ahora mostraba una total falta de control, mostrando sus colmillos abiertamente en presencia de Dumbledore. Dumbledore, astutamente consciente de la naturaleza calculada de Skiller, reconoció que ese no era el comportamiento de un estudiante impulsivo.
Las audaces acciones de Skiller sugirieron una confianza profundamente arraigada en sus propias habilidades. Skiller, mi preocupación es únicamente por tu seguridad y la de los otros estudiantes. El tono de Dumbledore, notablemente más suave que antes, transmitía una preocupación genuina. Skiller, sin embargo, no descartó el enfoque suavizado de Dumbledore. Entendió que la habilidad de Dumbledore para conmover corazones con palabras rivalizaba con la de Greenworks. La Orden del Fénix, un grupo que carecía de recursos financieros y servicios básicos, era una prueba de la capacidad de Dumbledore para inspirar a personas dispuestas a sacrificarse por un ideal elevado. Sobre este asunto, podemos discutir abiertamente, respondió Skiller con una expresión inquebrantable, abordando el tema con seriedad. Puedo confirmar que el culpable es el señor Crouch. En cuanto al agresor, probablemente esté actuando bajo las órdenes de una figura misteriosa, posiblemente conectada con la sombra del dragón. Dumbledore apoyó las manos sobre la mesa, entrelazando los dedos y miró a Skiller con intriga. ¿Por qué?, preguntó. El agresor usó una maldición que acaba con la vida, mostrando un enfoque despiadado y directo, indicando el estilo de un mortífago, explicó Skiller. En respuesta, contraataqué con un Ventus, lo que hizo que emanara una niebla negra similar a la que se observó en Dwarf Star. Al darme cuenta de la situación desfavorable e incapaz de esperar su ayuda como director, decidí retirarme. En cuanto al señor Crouch, está ileso. Lo aseguré en la maleta que dejó Scamander y me lo llevé. Skiller, continuó Dumbledore, ¿puedo solicitar que liberes al señor Crouch? Tengo algunas preguntas para él. Skiller vaciló intencionadamente y dejó la declaración sin terminar. Puedes estar tranquilo. Entiendo el significado de esta conexión interpersonal, y te aseguro que le dejaré claro que tú solo lo rescataste, asegurándote de recibir el debido crédito, afirmó Dumbledore con determinación. Skiller fingió una actitud pensativa. Bueno, habló Skiller después de una pausa pensativa, indicando que había reflexionado cuidadosamente sobre la decisión. Se encogió de hombros y dijo, supongo que te debo algo de gratitud por el libro Avatar, ¿verdad? Skiller sacó al señor Crouch, que todavía estaba profundamente dormido, del espacio de la maleta, lo colocó en el suelo y rápidamente lanzó un movimiento de varita sobre su cabeza para levantar el hechizo de sueño. Susurró. Harry probablemente te informó que el señor Crouch mostró una locura repentina al llegar. Preocupado por el daño potencial para él y los demás, lo puse a dormir. Dumbledore asintió entendiendo. Cuando Crouch despertó, se frotó los ojos desorientados y preguntó, ¿Dumbledore? ¿Malfoy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Los ojos azules de Dumbledore brillaron mientras examinaba de cerca la mirada de Crouch. Barty, ¿no recuerdas nada? Crouch parecía perplejo. ¿Recuerdas qué? Recuerdo que hoy estaba ocupado con el trabajo. La prohibición internacional de la autodeterminación privada avanzó poco. Delegé la tarea al joven Weatherby. Es bastante entusiasta, un poco demasiado celoso, para ser honesto. Regresé a casa, no. Ni siquiera cené, simplemente me quedé dormido en el sofá y luego, desperté aquí. Ahora, Crouch habló con un tono sombrío, deberías contarme qué pasó. Dumbledore contó de manera concisa los acontecimientos de cómo Skiller y Harry lo descubrieron en el bosque prohibido, cómo fue atacado y finalmente rescatado por Skiller. Crouch abrió mucho los ojos y le resultaba difícil creer que había experimentado tanto en una sola noche. Si no fuera porque Dumbledore narra los acontecimientos, podría descartarlo como pura ficción. Sin embargo, reconoció que Dumbledore y el joven Malfoy no tenían motivos ni motivación para engañarlo con semejante historia. Deseando regresar a casa, Crouch se opuso, pero Dumbledore insistió en que pasara la noche en el hospital de la escuela. Sugirió que Madame Pomfrey lo observara para asegurarse de que no hubiera efectos persistentes antes de permitirle irse. Debilitado e incapaz de seguir discutiendo, Crouch aceptó a regañadientes pasar la noche en Hogwarts. Unas horas más tarde, precisamente a medianoche, Crouch, que había estado durmiendo con los ojos cerrados, los abrió bruscamente. Se incorporó desde su posición acostada y se encontró solo en la sala. Los sonidos distantes de las ocupadas actividades de Madame Pomfrey resonaron afuera. Al pasarse la mano por la frente y el rostro, Crouch descubrió una cantidad considerable de sudor frío, dejando su rostro húmedo. Sí, Skiller manipuló su memoria antes de conocer a Dumbledore. Skiller empleó un método distinto de los hechizos de olvido comunes o de los hechizos de modificación de la memoria. Utilizó el dominio absoluto heredado de Slytherin.
Si bien los efectos de estos tres métodos pueden parecer similares, sus principios subyacentes difieren significativamente. Al tener competencia en los tres tipos de hechizos mágicos, Skiller entendió completamente sus distinciones. Imagina la memoria como una red intrincada con innumerables nodos interconectados. Cada nodo representa una pieza compleja de datos originales y posee numerosos enchufes y enchufes. Estos enchufes y enchufes forman enlaces entre nodos, organizando los datos originales en una red de información. A través de capa tras capa de esta red, emerge un sistema de memoria completo, lógicamente autoconsistente y que resuena de un lado a otro. Para quienes están familiarizados con el análisis de datos, este principio es similar a que los datos sin procesar sean nodos y los nodos interconectados formen una red de información. Se crea un sistema de conocimiento integral cuando estas redes se entrelazan y se apilan. Cuando se los somete a un hechizo de olvido, ciertos nodos de la extensa red se borran directamente, como si nunca hubieran existido. Esta es también la razón por la que el engañoso profesor Lockhart logró evadir la detección durante un período prolongado. El hechizo de olvido total inflige un daño casi irreparable a la memoria, lo que dificulta que cualquiera lo exponga. Sin embargo, enfrentarse a un maestro como Voldemort, uno de los magos más destacados del mundo, plantea un escenario diferente. La maldición Cruciatus es el único método conocido para romper la maldición del olvido en la magia. Exige una ejecución altamente cualificada para inducir dolor y tortura simultáneamente sin volver loca a la víctima. Los hechizos de modificación de la memoria, también conocidos como hechizos de manipulación de la memoria, abarcan varios tipos según sus efectos y duraciones. Un ejemplo común se encuentra en el séptimo libro de la serie original, donde Hermione decide emplearlo con sus padres, borrando sus recuerdos para garantizar su seguridad mientras ella participa en la batalla contra Voldemort. Este tipo superpone nuevos recuerdos sobre los originales, sellando y ocultando eficazmente los nodos de memoria primarios. Estos nodos de memoria relevantes no desaparecen, sino que quedan enterrados desde la conciencia principal hacia el subconsciente más profundo. Los efectos de este hechizo son reversibles. Al lanzar el hechizo correcto, el sujeto puede restaurar sus recuerdos originales. En el libro original, Hermione empleó con éxito esta técnica en Australia para recuperar a sus padres, desbloquear la magia y reunir a su familia. Sin embargo, el inconveniente radica en su vulnerabilidad a la detección. Si alguien sospecha de un delito, especialmente los legilimens expertos, puede evitar los recuerdos falsos y desenterrar los recuerdos reales ocultos. En el libro original, el joven Tom Riddle manipuló recuerdos usando esta magia después de cometer un asesinato. Alteró los recuerdos de su tío y del elfo doméstico Eggie, incriminando a su tío por el asesinato de la familia Riddle e implicando a Okey en el homicidio involuntario de su dueño, Hepzibah Smith. Si bien la destreza mágica general de la mayoría de los empleados del Ministerio de Magia puede no ser excepcional, esta evaluación se aplica a los civiles comunes, excluyendo a los aurores y otras fuerzas armadas, así como a los miembros de la Corte Mágica. El proceso de selección de los miembros de la Corte Mágica es riguroso, lo que dificulta la infiltración incluso para las familias de sangre pura a pesar de siglos de esfuerzo. Antes de la aparición de Skiller, ni siquiera la influyente familia Malfoy había conseguido ningún asiento en la Corte Mágica. Las reglas tácitas, entendidas por Skiller, describían que, aparte del atajo más fácil de obtener la Orden de Merlín, un requisito previo para ser miembro de la Corte Mágica es la capacidad de lanzar un encantamiento Patronus completamente físico. El encantamiento Patronus, considerado un reflejo del alma, ganó importancia debido al registro del libro de hechizos del intento de Restian y la posterior reacción. Prevalecía la idea errónea de que los individuos capaces de lanzar el encantamiento Patronus debían poseer corazones puros. Aunque es falsa, esta noción quedó profundamente arraigada en la percepción que el mundo mágico tenía de la maldición Patronus. Dominar el encantamiento Patronus es un desafío bien conocido, y la mayoría de los magos que aspiran a unirse a la Corte Mágica deben conquistar este hechizo. Este requisito subraya la complejidad y competencia de los miembros, haciendo evidente que ninguno de los magos de la Corte Mágica son individuos comunes y corrientes. El éxito en ocultar los dos asesinatos a los miembros del tribunal en aquel momento demuestra el carácter clandestino de esos actos. Sin embargo, durante el segundo año de Skiller, las sospechas de Dumbledore se intensificaron después de descubrir y confirmar la existencia de Horrocruxes en el diario de Tom. La actitud indiferente y desdeñosa de Voldemort hacia el cuaderno generó preocupaciones, lo que llevó a Dumbledore a especular que Voldemort podría haber creado más de un Horrocrux.
Sin embargo, esto seguía siendo una sospecha, ya que los Horrocruxes no eran el único método para lograr la inmortalidad y Dumbledore no podía determinar si Voldemort tenía copias de seguridad no reveladas. En la cuarta parte de la obra original, tras la fuga de Harry del cementerio de Little Angleton, él y Dumbledore volvieron a visitar la resurrección de Voldemort, y los acontecimientos en el cementerio. Dumbledore, al percibir la afirmación de Voldemort, de ir más lejos que nadie en el camino hacia la vida eterna, aceptó de mala gana una verdad que no había querido y que había dudado en creer. Voldemort había creado más de un Horrocrux. Esta revelación fue asombrosa. A lo largo de la historia, existieron numerosos magos oscuros con reputaciones formidables y habilidades mágicas excepcionales, pero ninguno había logrado ni se había atrevido a intentar esta hazaña. Es crucial tener en cuenta que el asesinato solo sirve para proporcionar la energía necesaria para dividir el alma en el proceso de creación de los Horrocruxes. Se podría argumentar que el asesinato en sí es el aspecto más intrascendente de todo el proceso. Todo el ritual para crear los Horrocruxes es oscuro, cruel, repugnante y perverso, algo que sin duda llevaría al confinamiento del autor si se escribiera explícitamente sobre él. Generar más de un Horrocrux para Voldemort, que ya había corrompido su alma hasta el nivel más malvado, requería una nueva palabra para describir las profundidades de su malicia. En este momento, Dumbledore estaba 90% seguro de que Voldemort había creado múltiples Horrocruxes. Finalmente, en la quinta parte del trabajo original, Dumbledore escuchó a Harry contar cómo fue testigo de todo el ataque de Arthur desde la perspectiva de Nagini mientras dormía. La revelación surgió de la serpiente humeante emitida por el instrumento plateado, confirmando el concepto de separación sustancial. Esto significaba que el alma de Voldemort se había fracturado en numerosos fragmentos, existiendo misteriosas conexiones entre estos fragmentos. Impulsado por este descubrimiento, Dumbledore revisó las sospechas que rodeaban los dos asesinatos relacionados con el joven Tom Riddle y reinició la investigación. A pesar del paso de muchos años, Dumbledore desmanteló con éxito el hechizo de modificación de la memoria, empleando legilimancia para extraer los recuerdos genuinos. Este proceso confirmó a Voldemort como el autor de los dos asesinatos. Aunque Dumbledore y Harry describieron esto como un proceso muy complejo y técnicamente exigente, finalmente lo lograron. La situación de Crouch difiere notablemente de los casos antes mencionados. Su red de memoria, orquestada por Esquiler, fue desmontada sin piedad en nodos dispersos. Mientras los nodos de memoria persistieron, las conexiones entre ellos se cortaron irrevocablemente. El impacto de un nodo roto imita el de estar sometido a un hechizo de olvido. Realmente desaparece y no puede ser restaurado por medios estándar o un hechizo reparador. Los datos originales representados por los nodos de memoria están demasiado fragmentados, e incluso con las extraordinarias habilidades de Dumbledore, descifrarlos sería una tarea insuperable. Esquiler no había contemplado la posibilidad de sucumbir a la maldición Cruciatus en caso de encontrarse con Voldemort. Razonó que implementar la maldición Cruciatus podría restaurar algunos de los enlaces de los nodos, pero había una mayor probabilidad de introducir enlaces erróneos. Esto, a su vez, eventualmente conduciría a confusión en la memoria e induciría a la locura. El único método para restaurar la memoria del sujeto es que el lanzador, armado con el conocimiento de toda la estructura de la red de memoria, modifique una vez más la memoria y reconecte esos nodos de acuerdo con el patrón de enlace original. Crouch estaba actualmente experimentando el dominio absoluto que Esquiler había preestablecido dentro de él. Esquiler activó el segundo maestro absoluto dentro del cuerpo de Crouch, y precisamente a medianoche, sería capaz de reprogramar su memoria a su estado original. En un instante, recordó vívidamente aquella noche inolvidable. Regresó a casa después de completar un día agotador en el Ministerio de Magia. Al carecer de la ayuda de los elfos domésticos en casa, tuvo que hacer malabarismos con las tareas domésticas y atender a su indigno hijo. Temiendo la revelación de la existencia de su hijo, se abstuvo de contratar ayuda doméstica y luchó por manejar tanto las responsabilidades del Ministerio de Magia como las tareas domésticas. En medio de la inspección de la maldición Imperius lanzada sobre su hijo, de repente se dio cuenta de que su casa había sido violada. La mansión de las sagradas 28 familias de sangre pura contaba con numerosos encantamientos mágicos de advertencia y defensa. El intruso que penetró con fuerza en la residencia de Crouch en tan breve periodo, tomándolo por sorpresa, tenía que ser alguien verdaderamente extraordinario. Como político acérrimo del Ministerio de Magia, Crouch era muy consciente de los numerosos enemigos que había acumulado a lo largo de los años.
Esperando que un mago oscuro buscara venganza, rápidamente tomó su varita, preparándose para una confrontación. Sin embargo, lo que ocurrió cuando rompió la puerta lo tomó completamente por sorpresa. Una escena grabada en su memoria. Un bebé excepcionalmente repulsivo, aunque de tamaño pequeño, exudaba un aura formidable. Aunque se negó a admitirlo, era el hombre cuya mención en las leyendas estaba prohibida. Había regresado. Al participar en una pelea, Crouch se encontró completamente superado. Voldemort, en este caso, estaba en un nivel diferente en comparación con cuando Skiller se acercó a él por Nagini. Con un entrenamiento prolongado y los efectos reconstituyentes de la sangre de unicornio en la grotesca poción corporal, había recuperado fuerzas. Además, cometer 2 asesinatos y crear un Horrocrux adicional elevó significativamente su poder. En una breve escaramuza, Voldemort, aunque no en su verdadero apogeo, exhibió un poder comparable cuando lo llevaron al límite. Sin embargo, debido a su estado físico comprometido, solo pudo sostener este estallido de fuerza por un corto periodo de tiempo. Posteriormente, el uso extensivo de pociones dañinas para el cuerpo fue esencial para la recuperación. Al final, Crouch quedó sometido. Controlado por la maldición Imperius del propio Voldemort, la formidable fuerza del Señor Oscuro fue contrarrestada por el sufrimiento físico y mental reciente, volviéndolo susceptible a la maldición. Los recuerdos inundaron la mente de Crouch. Mientras estaba bajo control, Voldemort orquestó el rescate de su hijo desleal, encargándole la tarea de infiltrarse en Hogwarts disfrazado. El objetivo principal es aprovechar la oportunidad para capturar a Harry Potter. Esta misión clandestina sentó las bases para la resurrección de Voldemort. Crouch se enfrentó a los desafíos diarios planteados por la maldición Imperius. Afortunadamente, el estado debilitado de Voldemort significaba que no podía monitorearlo constantemente. En cambio, le confió la responsabilidad a Pettigrew, sin darse cuenta de los frecuentes ataques de confusión de Pettigrew. Ocultar a Pettigrew era mucho más fácil que ocultar a Voldemort en su estado infantil. Después de un esfuerzo sustancial, Crouch logró liberarse de la maldición Imperius. Teniendo en cuenta que Pettigrew era un individuo más astuto y ágil cuando se transfiguraba en su forma de rata, ocultando fácilmente su presencia y evitando incluso a los aurores de alto nivel. Evitando el uso de la magia para eludir el seguimiento de Voldemort, confió en pura fuerza de voluntad para viajar día y noche hacia Hogwarts. El daño potencial a su reputación ya no le preocupaba, porque estaba decidido a confesarle todo a Dumbledore si Voldemort realmente resucitaba gracias a él. Esta intención lo llevó a Hogwarts. La situación surgió cuando Crouch Jr., disfrazado de Ojo Loco Moody, adquirió el mapa del merodeador de manos de Harry y se enteró de la fuga de su padre a través de una carta de Peter Pettigrew. Empleó persistentemente el mapa del merodeador para observar, y finalmente fue testigo de cómo Crouch caía en una situación peligrosa. Si no fuera por la formidable fuerza de Skiller, Crouch podría haberse convertido en un simple esqueleto. Al recuperar la memoria, sacudió vigorosamente la cabeza, sintiendo una sensación inexplicable desgarrando su mente. Un desorientador desapego de la realidad que le provocaba un dolor punzante en la cabeza. Después de un rato, sus ojos recuperaron la claridad, teñidos de frialdad. En ese momento de inconsciencia, había vislumbrado una escena. Su hijo, que lleva el mismo nombre y honor, el hijo que obtuvo 12 certificados Soul, el hijo en quien puso grandes esperanzas. El hijo que salvó a costa de manchar su propia reputación, el hijo que amaba genuinamente a costa de su vida. El deseo de acabar con su propia vida surgió dentro de él, inquebrantable. La decepción en su rostro se podía ver claramente mientras sus ojos bailaban entre el estado confuso de ira y tristeza, todavía atrapado en la incredulidad al enterarse de que su propio hijo era uno de los despiadados mortífagos. Apretando los puños con fuerza, una feroz resolución se reflejaba en sus ojos. Consideró: dado que nuestro vínculo padre-hijo está roto, no me culpen por abrazar la crueldad y la determinación de extinguir el vínculo que nos unía antes. Al ser un individuo astuto y decisivo, después de romper los lazos familiares, sufrió un encuentro cercano a la muerte que aparentemente reavivó las ambiciones extinguidas hace más de una década. Francamente, antes de esta complicada serie de eventos, había contemplado sacrificar su reputación y estatus para revelarle toda la verdad a Dumbledore. Sin embargo, ahora se ha presentado un camino alternativo. Consciente de que su supervivencia no fue un simple golpe de suerte sino que se lo debía a Skiller, el estudiante aclamado como un faro de esperanza en el mundo mágico y en el futuro Dumbledore, reconoció una elección inesperada. Entendió que las proezas de Skiller iban más allá de los logros académicos excepcionales.
Sobrevivir a una situación absolutamente terrible mientras se defendía del enemigo y se preservaba indicaba una fuerza que superaba a la de los aurores más elitistas del Ministerio de Magia. Si alguien afirmara que Skiller podría enfrentarse al archimago, Crouch no lo descartaría como una exageración. Con la decisión de deshacerse de su hijo ahora consolidada, sin necesidad de sacrificar su poder, reputación y estatus, todo lo que necesitaba era la desaparición de Crouch Jr. Envuelto en secreto, el único al tanto de sus acciones sería el joven señor Malfoy, y no representaba ninguna amenaza aparente. Dadas las ambiciones de Skiller, derivadas de sus influyentes conexiones en el Ministerio de Magia, seguramente comprendió la importancia de las personas capaces. Murmuró para sí mismo, ¿qué tan bajo puedo llegar? Debería haberte castigado por quien eras cuando descubrí tu verdadera intención. Ahora, necesito la ayuda de una familia que desprecio, los Malfoy, todos. De esto por el bien del futuro del mundo mágico. Como jefe de una de las 28 familias sagradas de sangre pura y líder formidable del Departamento de Cooperación Internacional, ocupaba una posición prestigiosa. Ex candidato a ministro de magia, su influencia se extendió a través de numerosos discípulos. Seguía confiando en que Skiller reconocía su valor. Con respecto al fallecimiento de Crouch Jr., no había motivo de preocupación. Solicitarle a Skiller que se encargara del asunto se convirtió en la única condición para su rendición. Si Skiller no pudo cumplir esta tarea, indicó su falta de medios y habilidades, lo que hizo que la rendición fuera injustificada. El riesgo de exposición era una preocupación insignificante. Crouch, experimentado en política y naturaleza humana, discernió que la máxima confianza de Skiller descansaba en su posesión del secreto más letal. En medio de una infinidad de pensamientos, la imagen de la señora Crouch mirándolo con lágrimas de deseo cristalizó en su mente. Cerrando los ojos, contrayendo los músculos faciales, suspiró profundamente como si hubiera tomado una decisión después de una lucha prolongada. Querida, te pido disculpas sinceramente. Desde tu partida, esta casa ha sido un refugio desolado. En verdad, existía solo de nombre. Me engañé pensando que podría recuperar lo perdido con ese sinvergüenza. Era simplemente una fachada de familiaridad. Afecto, y ese niño está más allá de la redención. De repente, los ojos de Crouch se abrieron de golpe, sus orbes inyectados en sangre ardieron con determinación. Dada la ausencia de amor y lazos familiares, lo compensaré con una carrera próspera. Al final, tuve que sacrificar todo lo que con tanto esfuerzo he construido. Querida, perdóname, pero dame la fuerza para terminar con este maldito asunto de nuestra propia familia. Simultáneamente, en la habitación del profesor de defensa contra las artes oscuras, Crouch Jr., una vez más transformado en Crazielles Moody, se sentó en una silla de madera y recuperó abruptamente la conciencia. Se golpeó la cabeza, sumido en mareos y un dolor de cabeza punzante. El recuerdo surgió. Había seguido diligentemente el mapa del merodeador, rastreando los movimientos del anciano cerca del borde del bosque prohibido. Inesperadamente, se topó con Harry Potter, el preciado alumno del maestro, y el fortuito Malfoy, absorto en una conversación cerca. Con un pensamiento rápido, empleó magia para crear una distracción, alejando a los dos. Aprovechando la oportunidad, rápidamente despachó al anciano con la maldición asesina, transformando el cuerpo sin vida en un esqueleto de animal, enterrándolo discretamente en la extensión fangosa cerca del cobertizo de Hagrid. Esta parcela de barro sirvió como sitio de cultivo de alimentos en Hogwarts, y Hagrid a menudo empleaba huesos de animales como fertilizante orgánico. Desechar los restos óseos entre el barro evitaría cualquier atención injustificada. Estiró su dolorido cuello, escudriñando las heridas recién tratadas adornadas con una capa de ungüento blanco, maldiciendo, incompetente Pettigrew, ni siquiera puede realizar una tarea simple. Casi puso en peligro los planes cruciales del maestro, pero afortunadamente, tenía el mapa de Potter. Masajeando sus sienes, el dolor de cabeza pareció aliviarse, lo que provocó otra maldición. Verdaderamente un anciano, sin varita y débil de espíritu. Incluso en este estado, logró resistirme. Una sonrisa siniestra apareció en su rostro. Afortunadamente, he resuelto todos los problemas a la perfección, sin garantizar ningún obstáculo para los importantes planes del señor. Solo espera, Pettigrew, todos estos costosos errores tuyos serán pagados junto con sus cabezas presentadas a nuestro señor. Un gran regalo para conmemorar el inicio de nuestro reinado de terror una vez más en este mundo mágico. Todos temblarán de miedo al escuchar su nombre una vez más.
Destino enfrentado entre el inevitable enfrentamiento entre el amor traicionado del padre y el respeto ciego del hijo, dado a la figura equivocada. Mientras tanto, Skiller y Dumbledore están construyendo su plan para evitar que una de las principales fuerzas del mal resurja en el futuro. No solo una o dos veces Skiller había pensado en contarle todo a Dumbledore, empezando por cómo se encontró con Destiny y enterándose de la innegable resurrección de alguien poderoso que incluso Salazar Slytherin temía. Pero por ahora, su principal objetivo es deshacerse de Voldemort en una rápida sucesión para poder volver a perfeccionar su poder mágico. Crouch tenía una decisión firme en mente, sin saber que la memoria de Crouch Jr. también había sido alterada por Skiller, quien creía que había matado con éxito a su despreciado padre. Crouch se mantuvo cauteloso. A pesar de las heridas de la batalla anterior y la ayuda medicinal que recibió, Crouch Jr. cayó en un sueño profundo, asegurado por el efecto de 8 horas de la poción multijugos modificada. Incluso dentro de Hogwarts bajo la autoridad de Dumbledore, Crouch no podía deshacerse de su inquietud. Sin estar informado sobre las complejidades de la infiltración de Crouch Jr. o su interceptación precisa en el bosque prohibido, simplemente sintió el peligro inminente. Acomodándose el atuendo y tomando su varita, salió sigilosamente del hospital de la escuela. Curiosa por sus acciones, Madame Pomfrey estaba a punto de investigar, pero rápidamente lanzó un hechizo de olvido para desviar su atención. De esta manera encubierta, solo Dumbledore y Skiller estaban al tanto de su presencia en Hogwarts. Crouch supuso que su hijo, después de haber sido atacado mientras estaba inconsciente, probablemente huyó en dirección opuesta a Hogwarts, sin darse cuenta de su existencia continua. Te perseguiré hasta el fin del mundo si es necesario. Crouch dijo furiosamente mientras iba en la dirección opuesta, persiguiendo nada más que el viento. En la sala común de Gryffindor, Harry, Ron y Hermione se acurrucaron en un rincón apartado, con expresiones serias mientras entablaban una conversación tranquila. Entonces, comenzó Hermione, frunciendo el ceño, había una figura misteriosa que te atacó a ti, a Malfoy y al señor Crouch en la oscuridad, te permitió escapar ileso y finalmente fue repelido por Malfoy. ¿Y ahora, señor Crouch está perdido? No puedo decirlo con seguridad, respondió Harry sacudiendo la cabeza. Pero el profesor Dumbledore usó un hechizo inusual. Esparció una cantidad significativa de polvo dorado con su varita para reconstruir la escena, eso es un hechizo de rastreo. Hermione intervino bruscamente. Puede detectar rastros mágicos dentro de un período de tiempo determinado, incluidas las huellas de magos y criaturas mágicas, así como los hechizos lanzados en esa área. El hechizo es una manifestación de rastros. ¿Sí? Es esa magia. Recuerdo que el profesor Dumbledore lanzó ese hechizo, continuó Harry. El profesor Dumbledore trazó sus pasos con el polvo dorado, revelando huellas de un mago adulto en la escena, junto con rastros de la maldición del torbellino y la maldición de la muerte. Según él, la maldición de la muerte claramente no alcanzó su objetivo, y Malfoy se defendió con éxito. El atacante. ¿Maldición de muerte? Hermione y Ron exclamaron simultáneamente. Sin conocer todos los detalles antes, ahora comprendieron la gravedad de la situación y se dieron cuenta de que era mucho más peligrosa de lo que habían pensado inicialmente. Harry, Hermione, con una mirada intensa, lo cuestionó seriamente, ¿por qué te aventuraste en el bosque prohibido a solas con Malfoy? ¿Qué pasó entre ustedes dos? Parece una oportunidad perfecta para que él te ataque si no lo sé mejor. ¿Qué te pasa, Harry?, exclamó Ron mientras sacudía los hombros de Harry con ambas manos. Harry vaciló, encontrándole difícil abordar el tema del voto inquebrantable. Ron levantó una ceja, cuestionando su mirada, mientras Hermione mantenía una mirada escéptica. Malfoy te llevó allí, y todo se desarrolló en ese lugar, comentó Ron casualmente. Todo esto lleva a que él quiera que tengas un accidente, lo cual es una coincidencia si me preguntas. Hermione arqueó las cejas y replicó fríamente. Ron, ¿estás insinuando que algo anda mal con Skiller? Un destello de dolor y resentimiento pasó rápidamente por los ojos de Ron, sin que Hermione lo notara. Hermione se mantuvo perspicaz. Si bien era indudable una bruja inteligente y conocedora, demostró no ser una mentirosa experta. La sutil insinuación de Ron la impulsó a expresar sus pensamientos con franqueza. Hermione, ¿notaste que accidentalmente dijiste Skiller en lugar de llamarlo Malfoy como solemos hacer? Harry, ajeno a las tensiones subyacentes entre sus amigos, continuó. Lo que dijo Ron tiene sentido. Malfoy me llamó inesperadamente a un lugar tan remoto y deshabitado.
Pensé que era para una importante discusión privada, pero de lo que quería hablar, su rostro se puso rojo, y continuó apresuradamente, resultó ser trivial e irrelevante, casi como si hubiera previsto lo que sucedería allí. Ajá. Podría ser así. Ron exclamó emocionado como si acabara de tropezar con una revelación crucial. Todo esto podría haber sido orquestado y representado por Malfoy, y él podría ser quien atacó a Harry y Crouch. Él estaba justo al lado de Harry en ese momento. ¿Cómo podría atacarse a sí mismo? Hermione respondió con un tono frío. Los Malfoy conocen mucha magia oscura. ¿Qué tiene de sorprendente saber un hechizo que puede dividirlo en dos? Especialmente estamos hablando de la versión brillante de los gemelos, no del otro Malfoy, replicó Ron, sin querer quedarse atrás. Entonces dime, ¿cuál es su propósito al hacer esto? Hermione cuestionó enojada. ¿Solo para asustar a Harry? Las comisuras de la boca de Ron se levantaron ligeramente mientras inclinaba la cabeza hacia adelante para sentirse cómodo. Acercándose a Harry y Hermione, habló en voz baja. Para crear un testigo, Harry es su testigo. Y el señor Crouch es su objetivo. Bajando aún más la voz, con un tono claro, continuó. Primero orquestó una escena sugiriendo que alguien quería dañar a Crouch, pidiéndole a Harry que fuera testigo, y luego intentó encontrar una manera de eliminar a Harry. Solo después de que Harry abandonó la escena, él tomará medidas contra Crouch. Harry asintió con la cabeza. El razonamiento de Ron fue minucioso y sensato. De lo contrario, no habría una explicación plausible de por qué Skiller lo había convocado solo al bosque prohibido para hablar sobre Cho. Hermione se sintió un poco convencida y quiso discutir, pero luchó por encontrar fallas en el razonamiento de Ron. Después de una pausa, dijo. Si algo como esto sucede, incluso si Skiller no acude al profesor Dumbledore, ¿crees que el profesor Dumbledore no se acercará a él? Si Skiller realmente daña al señor Crouch. Se estremeció ante su propia conjetura, incapaz de aceptar la idea de que Skiller pudiera cometer un asesinato, aunque fuera solo una especulación. Continuó y añadió. Si ese es el caso, ¿crees que el profesor Dumbledore no se daría cuenta? Me niego a creer que Skiller, un estudiante de cuarto año, pudiera matar a un mago adulto sin una varita y luego actuar como si nada. Si incluso Dumbledore cree que es inocente. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Si Malfoy comete un asesinato, de hecho es imposible ocultárselo al profesor Dumbledore. Sin embargo, los ojos de Ron brillaron con una luz astuta mientras hablaba con frialdad. Malfoy. Este tipo es más astuto que su padre y su hermano. No es un mortífago, y matar indiscriminadamente definitivamente no es su estilo. Debe decirse que, para una persona utilitaria como él, cualquier cosa que dañe a otros no será beneficiosa para él. Su estilo. Agredir a Crouch y matar a Crouch son cosas que solo los mortífagos harían, dijo Ron, entrecerrando los ojos con una mirada confiada. ¿Quién es Crouch? Es el jefe de un departamento en el Ministerio de Magia y ocupa una posición alta. Sirius también mencionó que una vez se postuló para ministro de magia, lo que indica su influencia, gran prestigio y un círculo de seguidores. Si yo fuera Malfoy, matarlo sería sin duda la decisión más estúpida, solo controlándolo y dejando que lo use puedo maximizar los beneficios de todo el asunto, continuó Ron. El rostro de Hermione palideció mientras miraba a Ron con incredulidad. Las palabras parecían fuera de lugar para él y ella sintió una sensación de inquietud. Harry, menos sorprendido, pensó por un momento y frunció el ceño. ¿Estás hablando de la maldición Imperius que mencionó el profesor Moody? Malfoy es solo un estudiante de cuarto año como nosotros. ¿Tiene la capacidad de lanzar tal magia? Incluso si la tuviera, Crouch no es una persona común y corriente. Trabaja en el Ministerio de Magia, con frecuencia se encuentra con magos poderosos. ¿Es plausible que otros no vean la maldición de Malfoy cuando reaparezca? La maldición Imperius es solo una de las posibilidades. Hay miles de magias en este mundo, y siempre hay algunas a las que ni siquiera Dumbledore ha estado expuesto, dijo Ron rápidamente. Espera un minuto, justo cuando Ron estaba a punto de profundizar en varias magias negras que había escuchado de su familia, Hermione lo interrumpió con fuerza. Hermione respiró hondo, su voz escalofriante. Está bien, ustedes dos han llegado a una conclusión tan rápido, como si Skiller fuera realmente el villano que dijeron. ¿Nunca han considerado que sus prejuicios preconcebidos contra él les impiden hacerlo? ¿Hacer un juicio objetivo y preciso sobre el asunto? Al escuchar la insatisfacción en el tono de Hermione, el cuerpo de Ron pareció temblar levemente. Sabía que había tocado el resultado final de Hermione.
No se atrevió a mirarla sino que desvió la mirada, concentrándose en el suelo, y dijo en voz baja: «Estas son solo inferencias, Hermione. Hablas demasiado en serio. En primer lugar, ¿qué tipo de negocios tienes con Malfoy si Harry fue el perjudicado? Harry es nuestro amigo, no él». Hermione resopló fríamente, poniendo fin a la conversación. Los tres regresaron a sus dormitorios, dejando una atmósfera infeliz detrás de ellos. Al día siguiente, que era martes, Harry, Ron y Hermione salieron del dormitorio temprano en la mañana y se dirigieron a Ullery para enviarle un mensaje a Sirius. Parados allí, contemplando los terrenos brumosos, los tres tenían los párpados hinchados y los rostros pálidos por haberse quedado despiertos hasta tarde la noche anterior, discutiendo los asuntos del señor Crouch. Se encontraron con los gemelos Weasley en Ullery, enfrascados en lo que parecía ser una acalorada discusión sobre el envío de una carta, que probablemente implicaba chantaje. El rostro de Ron parecía pálido. Durante los días en que él y Harry estaban en la Guerra Fría, casi siempre salía con los gemelos Weasley. Conociendo su intención de ganar dinero este semestre abriendo una tienda de bromas, a Ron le preocupaba que los gemelos recurrieran a actividades riesgosas o ilegales para lograr su objetivo, ya que estaban desesperados por obtener fondos y el señor Weasley no podía ayudarlos financieramente. Ron simplemente no podía pensar en lo peligroso que era con lo volátil que había sido la situación y su actitud de querer conseguir lo que querían lo más rápido posible. Dejemos de lado la historia del trío de Harry por ahora. Crouch salió del hospital de la escuela a medianoche, aprovechando el toque de queda del castillo de Hogwarts sin nadie a la vista. Crouch Jr., el único poseedor del mapa del merodeador, había relajado su vigilancia debido a las heridas y se quedó dormido, por lo que no se descubrió su paradero. El siguiente desafío era cómo contactar al joven Malfoy. Al ser miembro de la casa Slytherin, conocía la ubicación de la sala común de Slytherin, pero carecía de la contraseña para entrar. Entrar sin la contraseña corría el riesgo de activar magia de advertencia y atraer profesores, lo que superaba los beneficios. Los ojos de Crouch no mostraron vacilación, pero ocasionalmente mostraron una mirada astuta. Consideró si esta situación podría ser una prueba de su habilidad por parte del joven Malfoy, considerando la absurda idea de que estaba siendo evaluado. Si no pudiera anticipar esto, ¿no disminuiría mi valor ante los ojos de Malfoy? Este pensamiento, aparentemente fuera de lugar para el experimentado Crouch, provocó un escalofrío en su comportamiento acostumbrado a los elementos. Crouch se compuso y silenciosamente se acercó a la entrada de la sala común de Slytherin. Como era de esperar, cuando llegó a unos 10 pasos de distancia, el muro de piedra se abrió automáticamente, revelando a Skyler Malfoy esperando en la puerta. Skyler tenía una sonrisa tranquila y pacífica, aparentemente anticipando la llegada de Crouch. Skyler era muy consciente del propósito de Crouch. El recuerdo recién implantado en la mente de Crouch era la obra maestra de Skyler. Más allá de eso, utilizó el dominio absoluto para remodelar la personalidad interior de Crouch, desenterrando ambiciones y deseos profundamente arraigados, particularmente el impacto persistente de la decepción familiar. Si bien parte de las deducciones de Ron de la noche anterior fueron precisas, Skyler no orquestó directamente el ataque. Sin embargo, la participación de Skyler en la creación de confusión no fue en vano. Su objetivo, como especuló Ron, era Barty Crouch. Crouch, que poseía ingenio, ambición, capacidad, coraje, astucia y habilidades decisivas para tomar decisiones, era un talento valioso a los ojos de Skyler. Evaluando su capacidad para resistir tanto la maldición Imperius de Voldemort como la maldición del olvido lanzada sobre Bertha Jorkins. Crouch mostró una habilidad mágica encomiable y una personalidad de carácter fuerte. El enfoque principal de Skyler residía en el talento de Crouch. Su condición de cabeza de familia de sangre pura y director del Departamento de Cooperación Internacional no hacía más que aumentar su atractivo. Skyler comprobó el reloj de alquimia en su muñeca, que estaba mejorado con funciones adicionales. La esfera se transformó con un movimiento casual de su dedo sobre el espejo del reloj, aparentemente sin emitir ninguna magia visible. Ahora adornado con 12 manos, cada una con un nombre grabado. Daphne Greendras, Morag McTough, Astoria Greendras, Luna Lovegor, Cho Chang, Susan Bones, Draco Malfoy, Lucius Malfoy, Narcissa Malfoy, Toby, Silver Pau, Barty Crouch Jr. El borde de la esfera ya no mostraba varias estrellas, sino descripciones de diferentes estados o comportamientos. En ese momento, la mayoría de las manecillas en el dial apuntaban al estado de dormir, incluido Barty Crouch Jr. Lo que llevó a Skyler a consultar su reloj. Habiendo derrotado y capturado a Crouch Jr.
En el bosque prohibido, Skiller inicialmente modificó su memoria e implantó un comando de supresión que inducía fatiga extrema y somnolencia. Skiller luego lo devolvió para retomar su papel como profesor de defensa contra las artes oscuras. En este momento específico, las órdenes en la mente de Crouch Jr. deberían haberse activado, llevándolo a caer en un sueño profundo. A pesar de su cuidadosa planificación, Skiller, naturalmente cauteloso, aseguró la certeza del sueño de Barty Jr. Consciente del acceso de Crouch Jr. al mapa del merodeador y a los pasadizos secretos de Hogwarts, necesitaba confirmar que Barty estaba realmente dormido. La mayoría de las agujas se alinearon con las expectativas de Skiller, trayendo alivio. Sin embargo, dos lo sorprendieron. Las agujas de Luna y Susan apuntaban a practicar magia. ¿Practicando magia después de medianoche? Muy dedicado. Independientemente de la diligencia de Luna y Susan, profundicemos en el encuentro entre Skiller y Crouch. Skiller se llevó el dedo a los labios, indicando silencio. Aunque todos en Hogwarts estaban dormidos, el secreto era crucial ya que los retratos, estatuas, armaduras y fantasmas podrían actuar como informantes de Dumbledore. Para garantizar la máxima confidencialidad, Skiller les lanzó un fantasma invisible y un hechizo silencioso. En silencio, guió a Crouch hacia el pasaje secreto del espejo en el 5º piso. Pasando a través del espejo, se dirigieron a la sala subterránea en el taller de alquimia milagrosa, donde Skiller disipó la magia de la invisibilidad. Señor, ¿ha tomado su decisión? Skiller, sacrificando su sueño, apuntó a la eficiencia. Preguntó si Crouch estaba listo para representar a las fuerzas de la familia Crouch, alineándose con la causa de Skiller. Ya decidido en el hospital, Crouch afirmó. Tengo una condición, ¿quieres que cuide de tu hijo? Skiller dedujo con precisión la solicitud de Crouch. Inicialmente inquieto por la capacidad de Skiller para percibir los pensamientos de las personas, Crouch encontró tranquilidad en los beneficios potenciales de alinearse con alguien tan influyente como Skiller. Cuanto más hábil era Skiller en manipular mentes, más ventajosa parecía esta alianza. Su aprensión inicial se desvaneció a medida que se volvió más decidido a seguir el ejemplo de Skiller. Afirmativamente, Crouch habló con un tono estoico, carente de emoción, tratando el asunto como si estuviera discutiendo la eliminación de una entidad insignificante. Sí, mientras su vida termine, podemos borrar este secreto mío del mundo. En nombre de la familia Crouch y de todas las familias afiliadas, te juro lealtad, incluso a través de un contrato mágico. Skiller rápidamente estuvo de acuerdo, sí. ¿Cuáles son tus planes ahora? ¿Sigues en la mansión Crouch? No es seguro para ti regresar allí. Los aurores han captado nuestro olor últimamente. Me temo que nos toparemos con ellos antes de lo que pensamos. Tendremos un encuentro con esos mortífagos. Crouch lo contempló por un momento antes de preguntar. ¿Es esta una de tus casas seguras? No, esta es una de mis fortalezas periféricas, específicamente porque uso este lugar para que los estudiantes que me siguen se reúnan y practiquen magia, principalmente debido a la conveniencia de esta ubicación. Debido a la existencia del pasaje secreto, las fuerzas internas y externas fuera de la escuela puedes entrar en contacto aquí, pero de hecho es una fortaleza que puedes abandonar en cualquier momento. Si quieres quedarte aquí, tengo que poner un hechizo protector en tu nombre para evitar que otros usen búhos para encontrarlo. Tú. Skiller pensó por un momento. Tengo una verdadera casa segura fuera de la escuela. Tienes que esconderte allí. No hay problema en ir allí. El nivel más alto de magia defensiva se ha lanzado allí, así que nadie puede encontrarte. Ni siquiera el propio Dumbledore. En lo que Skiller estaba pensando era en la cabaña que heredó de su abuela, ella. Allí había lanzado la maldición de la lealtad más completa. Si Crouch se escondía allí y nunca salía, nadie podría encontrarlo. Crouch reflexionó un rato. Si fuera reemplazado por Karkaroff, que era tímido y temeroso de la muerte, inmediatamente aceptaría sin siquiera pensarlo, como si temiera que Skiller se arrepintiera de repente. Sin embargo, Crouch no lo creía así. Aunque Crouch perdió su ambición tras experimentar el dolor de perder a su esposa. Pero no dudó en volver a levantarse y atar definitivamente el cabo suelto. Del hecho de que todavía tiene el poder de jefe de departamento y se toma su trabajo demasiado en serio, se puede ver que en el fondo de su corazón todavía tiene un apego inseparable a causas poderosas. Déjame hacerte algunas preguntas primero.
Estoy bastante seguro de que podrías responderlas, preguntó Crouch mientras miraba a Skiller a los ojos. Adelante, te responderé lo mejor que pueda, respondió Skiller con las manos abiertas, invitando a Crouch a preguntarle las cosas que agobiaban su corazón. ¿Hasta dónde han llegado tus influencias en el Ministerio de Magia y qué futuro tendría para mí seguir trabajando para ellos si no sé nada de tu existencia? Pregunta Crouch, entrecerrando los ojos, tratando de observar el movimiento del cuerpo de Skiller. Skiller comenzó a explicarle a Crouch con una leve sonrisa en su rostro. Bueno, es así. Cuando Crouch trabajaba en el Ministerio de Magia, no estaba simplemente holgazaneando. En cambio, era tan claro como un espejo para todo lo que lo rodeaba. En ese momento, estaba frustrado por perseguir el poder y sentía que ya no era importante para él. Como el asunto no tiene nada que ver con él, Crouch simplemente no se molesta en prestarle atención. Durante las vacaciones de verano del año pasado, el día en que Skiller recibió la Orden de Merlín, tercera clase, en el Wizengamot, el prestigio de Fudge quedó muy dañado por el incidente de la fuga de Black. Fudge intentó ganarse a Skiller para acercarse al Ministerio de Magia y mejorarlo. Su imagen a los ojos del público es igual a la forma en que usó el estandarte de Dumbledore para finalmente elegir al ministro de magia. Crouch lo sabía. Más tarde, Skiller aprovechó esta oportunidad para visitar el Ministerio de Magia de vez en cuando, hablando y haciendo preguntas al personal de cada departamento. En la superficie, estaba estudiando y entendiendo las operaciones del Ministerio de Magia, pero de hecho, usó a Mrs. Bones. Utilizando a Rufus Scrimgeour como puente, comenzó a establecer contactos en el Ministerio de Magia y utilizó varios métodos de coerción e incentivo para construir una estrecha y amplia alianza de intereses. Ese idiota de Fudge probablemente no sabe qué tipo de ser ha introducido en el Ministerio de Magia, y todavía pensaba que tenía el control mientras intentaba que todo saliera como él quería. Crouch interrumpió furiosamente antes de mirar a Skiller y disculparse. Lo siento. No lo esté, señor Crouch. Yo también me molestaría si alguien tan incompetente como Fudge queda a cargo del ministerio, respondió Skiller mientras levantaba la palma de su mano, diciéndolo con confianza y con una sonrisa para asegurarle a Crouch que estaban en la misma página. A diferencia de aquellos atrincherados en el corazón del poder, Crouch, al observar desde la distancia con interés imparcial, obtuvo una comprensión integral de la situación que se estaba desarrollando. Observó meticulosamente la infiltración de Skiller y notó cambios sutiles pero frecuentes en el personal de varios departamentos. La capitanía del equipo de reconocimiento de la aplicación de la ley cambió inesperadamente, seguido de alteraciones en el liderazgo de inteligencia de la Fuerza Logística Auror. Posteriormente, los directores de la rama de bestias y la rama de aliens dentro del Departamento de Gestión y Control Biológico experimentaron cambios. Se dio cuenta de que la familia Malfoy no era el único apoyo de Skiller. Basado en su escrutinio en el Ministerio de Magia, Crouch supuso con más del 90% de certeza que la familia Bones, la familia Wakanda, la familia Osbot, la familia Runcorn y la familia Klagen se habían aliado con Skiller. Esta evaluación no incluyó a aquellos funcionarios influyentes del ministerio cuyos antecedentes familiares seguían siendo desconocidos pero que tenían una autoridad tangible. Figuras como Rufus Scrimgeour, Arnold Beacedor, Bernie Pillsworth, Bertie Sager y otros. Fuera del ministerio, Crouch, como jefe de una de las 28 estimadas familias de sangre pura, mantenía su red de inteligencia. Si bien es posible que no se relacionara ávidamente con los partidarios de la supremacía de sangre pura, eso no implicaba una falta total de interacción con ellos. Hacía tiempo que era consciente de la notable conexión entre la familia Greengrass, la familia Nott y Skiller. Era evidente que más que solo estas dos familias se habían aliado discretamente con Skiller. Los aliados y seguidores de Skiller eran abundantes. Lo que realmente le faltaba y buscaba eran personas talentosas, personas excepcionales capaces de realizar tareas para él. Deseaba talento genuino, no meros sustitutos por el bien de los números. Crouch estaba seguro de que si aceptaba fácilmente la propuesta de buscar refugio en una casa segura, su posición en la estimación de Skiller probablemente disminuiría al menos en un rango, si no peor. Existía la posibilidad de perder el valor que lo convertía en un recluta deseable. Con esto en mente, Crouch llegó a una resolución decisiva. Sacudió suavemente la cabeza y afirmó: no está en mi naturaleza esconderme cuando enfrentó un peligro. Sus ojos eran firmes, deteniéndose brevemente antes de continuar en un tono profundo. Actualmente, Gran Bretaña puede parecer pacífica en la superficie, pero debajo hay una corriente subterránea.
Soy consciente de que varias familias de sangre pura están reubicando personal de forma encubierta. La Internacional, el Departamento de Cooperación bajo mi cargo, ha detenido a espías de Francia, las regiones nórdicas, Europa del Este e incluso América del Norte, lo que indica que fuerzas extranjeras nos están vigilando de cerca. Sus pupilas grises parpadearon con una intensidad que contrastaba con su apariencia desgastada, revelando un comportamiento astuto y agudo. Claramente, las secuelas de la marca oscura en la Copa Mundial de Quidditch se están extendiendo. Aunque las huellas de la sombra del dragón están ocultas, es posible que figuras de élite de varios países las hayan sentido. Anteriormente, en el sudeste asiático, el Ministerio de Magia de Indonesia cayó en manos de un mago oscuro. Inicialmente descartado como un incidente menor, los desarrollos recientes sugieren nuevas pistas. El mago oscuro parece tener un origen bastante significativo. Ya sea que la enigmática figura realmente vuelva a la vida o no, Crouch respiró hondo, su tono marcado por la gravedad y la solemnidad. En mi opinión, el inicio de tiempos turbulentos es inevitable. Si bien nadie da la bienvenida al advenimiento de esos tiempos, debemos reconocer que es nuestra oportunidad de tomar las decisiones más astutas y emprender acciones significativas. Decisiones que darán forma a la trayectoria futura y al destino de todos nosotros. Skiller se sintió completamente contento, inmensamente satisfecho. Es un gran informe, señor Crouch. No he leído ni escuchado ninguna noticia sobre lo que está sucediendo en el mundo mágico fuera de las escenas de Gran Bretaña. Este informe suyo sin duda tendrá mucho de efectos en nuestro plan en el futuro. Gracias. Al escuchar a Skiller felicitarlo por su informe general, algo que ha estado haciendo durante los últimos años de su vida, Crouch sintió un poco de alegría en su corazón. Hay un proverbio mugle que dice, de tal palo, tal hijo. Sin embargo, lo contrario también es cierto. Al examinar el carácter y los talentos de un hijo, se pueden obtener ideas sobre las habilidades y talentos de su padre. A juzgar únicamente por su coeficiente intelectual, Crouch Jr. sin lugar a dudas se encuentra entre los individuos con el coeficiente intelectual más alto en la obra original, quizás solo superado por Dumbledore. Pensó Skiller mientras recordaba la historia original. En términos de destreza académica, supera incluso a Hermione. Lograr el certificado número 12 del buen quinto grado fue una hazaña que estaba fuera del alcance de Hermione. Dentro de todo el mundo mágico original, solo Bill Weasley, el hijo mayor, y Percy Weasley, el tercer hijo de la familia Weasley, pueden rivalizar con él en este aspecto. Además, Crouch Jr. no se limita al ámbito de la destreza académica. En el ámbito del combate práctico, rápidamente se unió a los mortífagos justo después de completar sus estudios, obteniendo la marca tenebrosa en el menor tiempo posible. La marca tenebrosa representa el círculo más íntimo de los mortífagos, y aunque el momento exacto en que la recibió no se revela en la novela original, sin duda es el mortífago más joven. Poco después de liberarse de la maldición Imperius de su padre, estuvo a punto de colaborar con Peter Pettigrew para discretamente, bajo estas circunstancias, lograron capturar al auténtico Alastor Moody, la segunda figura de la Orden del Fénix. Es de destacar que esto tuvo lugar en la residencia de Cracielles Moody, lo que convierte en un desafío formidable detener al miembro de alto rango sin alertar a nadie. Todo el proceso solo activó el mecanismo de defensa de un bote de basura, llamando la atención de la policía Muggle. Cracielle Moody ni siquiera tuvo la oportunidad de pedir ayuda. En términos de astucia y habilidad, se hizo pasar por el amigo más confiable de Dumbledore, Cracielle Moody, justo bajo la atenta mirada de Dumbledore. Su verdadera identidad solo salió a la luz al concluir el torneo de los Tres Magos. Estos rasgos esenciales incluyen dominio de pociones, oclumancia, habilidades de mímica, adaptabilidad, pensamiento estratégico, observación aguda y coraje notable. A lo largo del intrincado proceso de ayudar a Harry a ganar el torneo de los Tres Magos, mostró un profundo conocimiento de las personalidades de Harry, Cedric y Dobby. Crouch Jr. organizó a todos de manera eficiente, mostrando habilidades de planificación, estratégicas y organizativas sobrehumanas. Skiller imagina el tipo de persona que era Crouch antes de enfrentar el doble golpe a su carrera y a su familia. A pesar de intercambiar menos de 10 frases, su comprensión mutua y su conexión tácita revelan su rápida comprensión de los pensamientos del otro. Skiller aprecia conversar con personas inteligentes como Crouch, ya que agiliza el proceso y minimiza la necesidad de esfuerzos innecesarios.
Queda claro que su decisión de reclutar a Crouch estaba bien fundada. No en vano invirtió tanto esfuerzo y tiempo en conversaciones aparentemente sin sentido con Harry y desafiando a Dumbledore. Skiller sonrió, concentrándose en la expresión del rostro de Crouch, con un brillo de sabiduría en sus ojos. ¿Qué? ¿Sigues obsesionado con el puesto de ministro de magia? Crouch dudó al escuchar esto, apretando fuertemente sus labios, contemplando el significado implícito de Skiller. No, es solo que me he estado preguntando. ¿Qué clase de persona se supone que eres, especialmente después de conocerte por primera vez? A pesar de su intensa ambición, se encontró en una situación peculiar bajo la escrutadora mirada de Skiller. La intuición le advirtió que no albergara aspiraciones para el puesto de ministro de magia, especialmente en presencia de este joven. Está a punto de aprender qué clase de hombre soy, señor Crouch. Volviendo a la pregunta anterior, ¿todavía está obsesionado con el puesto de ministro de magia? Preguntó Skiller con una leve sonrisa en los labios. Después de una pausa pensativa, suspiró profundamente y habló con un toque de fervor. Si no aspirara a ser ministro de magia, me estaría engañando a mí mismo. Sin embargo, añadió con determinación, el papel de ministro de magia ya no es adecuado para mí. Mi reputación y mi reputación ante el público se han visto significativamente empañadas y cuestionadas. La mayoría de la gente ya no confía en mis habilidades. Me temo que todos creen. Una leve expresión de dolor apareció en su rostro. Una persona que ni siquiera puede ser padre, ¿qué calificaciones tiene para gestionar un país mágico? Skiller asintió con satisfacción, satisfecho con la comprensión de Crouch sobre cuándo avanzar, retroceder y ejercer autocontrol. Esto por sí solo lo posicionó muy por delante de Fudge y Scrimgeour. Al mismo tiempo, Skiller confiaba en que si Barty Jr. no hubiera engañado a su padre en aquel entonces, la posición de Barty Sr. como ministro de magia habría sido inexpugnable e impermeable a cualquier desafío. Tienes razón, reconoció Skiller con cierta simpatía. Aunque es duro, de hecho ya no eres apto para el puesto de ministro de magia, ese papel. Las comisuras de la boca de Skiller se levantaron ligeramente. Ya tengo mi preferencia. La persona ha sido elegida, es Amelia, ¿verdad? Agacharse sonrió. Habiendo tomado la decisión de dejarlo ir, los pensamientos de Crouch se volvieron más claros. En un momento de comprensión, comprendió que Skiller probablemente tenía un plan integral para el Ministerio de Magia, con todas las posiciones clave predeterminadas en su mente. No pudo evitar sentirse un poco aturdido. ¿Este Malfoy es realmente solo un niño menor de 15 años? ¿Por qué sentía que este niño daba mucho más miedo que su padre, Lucius, famoso por su astucia y astucia? Bueno, Skiller no lo negó. La señora Bones tiene la capacidad, la fuerza, la experiencia, las habilidades políticas y la reputación personal. Ella es la más adecuada para este puesto. Lo que Skiller no dijo fue que la sobrina de Amelia es una de sus confidentes, por lo que la conexión entre ellos dos es mucho más profunda y estrecha de lo que parece en la superficie. Crouch conocía la reputación y la habilidad de Amelia. No tenía ninguna objeción a esto. Evidentemente, Amelia se había alineado con Skiller desde el principio. De lo contrario, ¿cómo podría haber invertido tanto esfuerzo en cabildear dentro del Wizengamot para garantizar la adquisición exitosa del asiento alternativo por parte de Skiller? Sabiendo que todo termina así, tal vez debería haber seguido sus pasos antes, dijo Crouch sin pestañear. Debo decirlo, señor Crouch. Simplemente no creo que pudiera considerarlo como una opción viable en ese entonces, considerando cómo actúa su hijo y cómo los mortífagos han estado inactivos. Me temo que sacarlo antes es un riesgo para nuestro plan que expone nuestras actividades, explicó Skiller mientras gesticulaba abiertamente con su mano. Al ver cuán tranquilo y articulado estaba Skiller al expresar sus pensamientos, Crouch entrecerró los ojos por un momento mientras observaba a Skiller. Es así. Ya veo, entonces es una lástima. Al menos todavía tengo la oportunidad de unirme a tu rango. No le resultó difícil inferir que, desde la perspectiva de Skiller, todos los individuos, ya fueran aliados, subordinados o meros peones, probablemente tenían una clasificación específica, y Amelia se destacaba como la más destacada entre muchos aliados. Externamente, mantuvo la compostura, pero internamente, contempló cómo contribuir a Skiller, agregar valor y mejorar su posición y clasificación en la estimación de Skiller. Sin saberlo, poco a poco estaba renunciando al orgullo propio de un líder de una familia de sangre pura y adoptando el papel de un seguidor devoto.
Ganarse la confianza y la atención de Skiller se había convertido inesperadamente en el punto focal de su existencia, y él lo acogió de buen grado. Si no me equivoco, Crouch fue al grano, expresando la pregunta en su mente: invirtiste un esfuerzo considerable para reclutarme porque tienes una tarea que quieres que realice, ¿correcto? Skiller se rió entre dientes, levantando ligeramente la mano antes de chasquear los dedos. Eso es correcto, señor Crouch. Hay algo que debemos discutir y necesito su opinión al respecto. Por encima de Skiller y Crouch, el aire en el aire experimentó fluctuaciones anormales, y luego un mapa de casi 10 pies de largo se materializó lentamente desde el vacío. Los ojos de Crouch se entrecerraron. Siendo un individuo perspicaz, reconoció la dificultad de este hechizo de transformación silencioso y sin varita. Además, el mapa evidentemente no fue una creación aleatoria. Presentaba numerosas marcas meticulosas y bocetos realistas de paisajes y puntos de referencia. Esto es, Crouch identificó el mapa de un vistazo. Era un mapa completo de Gran Bretaña que abarcaba también Irlanda. Esta es una inspiración extraída de los mapas muggles. Naturalmente, he hecho modificaciones para alinearlo más estrechamente con el mundo mágico, explicó Skiller casualmente, señalando con el dedo: por ejemplo, aquí está Oxmea de Village. ¿Notas este edificio? Es el pub Las Tres Escobas. Skiller movió su dedo hacia abajo, indicando: mira, esto es Londres, con el hospital St. Mungo, la estación King's Cross, el callejón Diagon y el Ministerio de Magia. Crouch quedó tan aturdido por los intrincados detalles del mapa que se quedó momentáneamente sin palabras. Al contemplar las numerosas marcas, no pudo resistirse a señalarlas de las zonas residenciales de Londres y preguntar: ¿qué son estas? ¿No son aquellas donde viven los muggles? Crouch quedó momentáneamente atónito cuando las historias y escenas de la Alianza comenzaron a resonar una vez más en su cabeza. La idea de que Skiller quiera sembrar el mismo terror que su abuelo ya no es algo sorprendente para él, pero tener el asiento delantero para discutir con Skiller sobre el plan es algo realmente inesperado. Skiller ofreció una enigmática sonrisa y dirigió su dedo hacia la mencionada zona residencial. Esta es la Plaza Sherlingford. Tocó un edificio marcado con el número 9 y al instante aparecieron los nombres Newton Scamander y Porpentina Scamander. Skiller aclaró: esta es la residencia de la reconocida familia Scamander. Volviéndose hacia Crouch, le preguntó: ¿comprendes? La expresión de Crouch era una mezcla de asombro y comprensión. Se atrevió a sí mismo y preguntó: ¿no es este el plan para conquistar el mundo de los muggles? No lo, espera. No irás por ellos. Querías establecer lugares para que la Alianza los capturara y sirvieran como tu puntos seguros en el mundo exterior. Finalmente comprendió que el joven que tenía delante hablaba muy en serio. Skiller tenía intenciones genuinas de ejercer control sobre todo el mundo mágico británico. Como se esperaba de usted, señor Crouch. Me aseguraré de que todas sus necesidades sean satisfechas para nuestra cooperación en el futuro, dijo Skiller de manera relajada antes de continuar mirando el mapa. Los dedos de Skiller continuaron recorriendo la zona residencial de Londres, seleccionando un letrero en las cercanías. No deberías desconocer este lugar, ¿verdad? Tras sus palabras, los nombres Sirius Black y Creature se materializaron en el cartel. ¿No es esa la ubicación del hogar ancestral de los Black? Crouch frunció el ceño y exclamó: Sirius Black en realidad se esconde allí. Justo delante de nuestras narices. ¿Qué están haciendo los Aurores y el Departamento de Inteligencia? Dijeron que estaba en el extranjero. ¿Hiciste arreglos para que estuviera allí? Sirius es realmente notable. Como la figura más notoria bajo el Señor Oscuro, logró escapar de Azkaban sin una varita y eludió la captura durante mucho tiempo. El ministerio desplegó recursos considerables para detenerlo. Aurores, magos de ataque, equipos de reconocimiento, todos trabajando incansablemente. Incluso buscaron ayuda del gobierno Muggle, pero él permaneció esquivo. Una cosa es decir que huyó al extranjero, pero claramente estuvo en Gran Bretaña y en el densamente poblado Londres. Esto es increíblemente hábil. Skiller sacudió suavemente la cabeza. No, no fui yo. Alguien lo estaba ayudando, pero no fui yo. Su sonrisa se volvió más peculiar. ¿Te importaría adivinar quién podría ser? Las cejas de Crouch se fruncieron profundamente. ¿Un mortífago? ¿Hicieron contacto con él? No, Skiller dio la respuesta inesperada. Es Dumbledore. ¿Qué? Crouch no pudo evitar exclamar con incredulidad. Había considerado varias posibilidades entre los muchos magos y facciones, pero la participación de Dumbledore nunca pasó por su mente.
¿Cómo podría el venerado Dumbledore colaborar con los mortífagos? No lo viste venir, ¿verdad? Skiller sonrió. Puede haber secretos no revelados en el caso de Black. Sin embargo, el punto clave es que, si mi suposición es correcta, es probable que Black sea un miembro importante de la Orden del Fénix de Dumbledore cuando surgen problemas. Entonces, según mi deducción, esta ubicación es crucial y merece nuestra atención. Podría ser empleada como la futura sede de la Orden del Fénix. Crouch asintió, expresando un fuerte acuerdo. Si el hombre misterioso pretende controlar el mundo mágico, el Ministerio de Magia inevitablemente se convertirá en un objetivo que debe comandar. Por lo tanto, desde el punto de vista de la Orden del Fénix, una ubicación en Londres, cerca del Ministerio de Magia, y parcialmente la mansión vacía tiene un valor estratégico. El espacio interior es bastante amplio y la antigua magia protectora que lo rodea aumenta su ocultabilidad. El hogar ancestral de los Black es de hecho el lugar más adecuado para servir como base secreta de la Orden del Fénix. Los dedos de Skiller luego atravesaron hacia el sur, pasando por varios lugares de reunión mágica en el sur de Londres, como el pueblo de St. Catchpole, Godric Hollow, los Cotswolds y el condado de Dingworth en Cornwall. Cada cruce marcaba la aparición del nombre del mago correspondiente. Luego, su dedo giró una esquina en el condado más meridional de Cornualles, trazó un círculo alrededor de la costa de Gran Bretaña y comenzó a moverse hacia arriba, deteniéndose finalmente en las Islas Hébridas en Escocia. Una marca triangular de cabeza de dragón lo adornaba. En el momento en que el dedo de Skiller tocó la marca, surgió el nombre de una familia, la familia McFusty. Esta familia, conocida por su misterio y escasas conexiones con el continente británico, tiene fama de ser responsable de cuidar a los feroces dragones negros de las Hébridas y recibe acertadamente el nombre de domador de dragones negros. ¿El clan McFusty? Crouch preguntó confundido. ¿El clan criador de dragones? ¿Cuál es su estado actual? Skiller sonrió misteriosamente sin ofrecer una respuesta directa, profundizando la cualidad enigmática en los ojos de Crouch. Impredecible, su sonrisa transmitía una sensación de profundo misterio. Necesito su poder. En consecuencia, quiero que emprendas esta tarea por mí y encuentres una manera de alistarlos en nuestra causa. Crouch permaneció en silencio. El clan McFusty siempre había residido en montañas distantes y desoladas de las Islas Hébridas, manteniendo un contacto mínimo con la mayoría de las facciones de Gran Bretaña, libre de implicación o conexión. El conocimiento de Crouch sobre el clan procedía principalmente del Ministerio de Magia, donde la Oficina de Impuestos y el Departamento para el Control de Criaturas Mágicas enviaban rutinariamente individuos para inspeccionar la cría de dragones de fuego. Los objetivos principales eran garantizar el cumplimiento de las leyes internacionales de confidencialidad, evitar la exposición a los muggles y recaudar pagos de impuestos. Aparte de estas interacciones rutinarias, sabía poco sobre este misterioso clan. Sin embargo, esta falta de información no implicaba que el clan McFusty fuera fácil de manipular. A medida que el siglo XX se acercaba a su fin, el término clan se había convertido en una reliquia de la historia. Incluso las facciones de sangre pura más poderosas prefieren identificarse como familias en lugar de clanes. La principal distinción entre un clan y una familia radica en el hecho de que un clan constituye un grupo grande que comparte un ancestro y un apellido comunes. Los clanes desarrollan un lenguaje, costumbres y creencias religiosas originales comunes a través de una existencia económica compartida. Al líder de un clan se le conoce como líder del clan o jefe de clan, no como cabeza de familia. Esencialmente, las familias pueden considerarse ramificaciones de clanes antiguos. Una familia puede estar formada por tan solo 4 personas, similar a la familia Malfoy, o ser tan extensa como la familia Black. Sin embargo, su número no suele superar el centenar, e incluso llegar a 50 se considera sustancial. Por el contrario, incluso el clan más pequeño de la historia de Gran Bretaña abarca entre 100 y 200 miembros. Según informes confidenciales del Ministerio de Magia, el clan McFusty está compuesto por al menos 100 miembros, la mayoría magos y menos del 10% squibs. A los squibs generalmente se les asignan tareas como el cultivo de cultivos, el mantenimiento del castillo y diversas tareas menores, lo que subraya su papel subordinado dentro del clan. Crouch puede estimar razonablemente que hay aproximadamente entre 70 y 80 magos adultos dentro del clan McFusty, lo que podría superar el centenar si se tienen en cuenta los magos menores de edad.
Sin embargo, este número de individuos casi coincide con el recuento total de aurores, strikers y equipos de reconocimiento combinados dentro de las 3 principales divisiones militares del Ministerio de Magia. La perspectiva de reclutarlos parece ser un desafío formidable. Pero las fuerzas de Skiller serían formidables si Skiller lograra unir sus corazones y seguirlos sin reglas estrictas, además de garantizar su supervivencia y los beneficios por permitirles seguirlo. La respuesta de Skiller irradia un tono tranquilo y sin emociones, lo que le asegura a Crouch que la tarea está dentro de sus capacidades. Skiller descarta cualquier noción de tarea imposible y le asegura a Crouch que se le brindará ayuda. Marca la isla Hébridas en el mapa y la designa como el destino de Crouch en una residencia aislada, ahora una isla desierta deshabitada. Skiller promete que alguien estará presente para ayudar a Crouch cuando llegue el momento. Con una sonrisa confiada, Skiller enfatiza la necesidad de que Crouch evite la atención del público debido a sus circunstancias actuales, ya que estar en el centro de atención podría convertirlo en un objetivo para fuerzas misteriosas. Skiller continuó. Estar lejos del continente de Gran Bretaña y trasladarse a islas aisladas de ultramar ayudará significativamente a ocultar su presencia. Necesito a alguien elocuente, considerado y capaz de comunicarse para esta tarea. Un acuerdo mutuamente beneficioso. Al observar el comportamiento confiado de Skiller, Crouch sintió una preocupación y aprensión inexplicables. Sin embargo, estos sentimientos inquietantes disminuyeron y comenzó a creer que la tarea tal vez no fuera demasiado desafiante. Creo que si ese es su plan, entonces estaré dispuesto a seguirlo. Esperaré más órdenes suyas, mi señor, respondió Crouch elocuentemente sin siquiera mostrar una pizca de nerviosismo. Por favor, no me llame señor Crouch. Para mí usted es una de las figuras respetables en el mundo mágico, no necesita ser tan extravagante con su servicio, respondió Skiller con una sonrisa engreída. La demostración de la sabiduría y habilidad de Skiller infundió una gran confianza en Crouch. Skiller no le parecía alguien que imprudentemente pondría en peligro a sus propios asociados. Naturalmente, Skiller estaba completamente seguro. El término clan criador de dragones simplemente se refería a un gran grupo de individuos con un estilo de vida económico compartido centrado en la industria de la cría de dragones. Sus habilidades mágicas estaban orientadas hacia este campo especializado, haciendo que su magia fuera algo predecible. A medida que Skiller profundizó en varias disciplinas mágicas, reconoció que métodos complejos combinados con estrategias sofisticadas eran la clave del éxito en el combate práctico. En lugar de centrarse en dominar un solo tipo de magia, Skiller prefiere Serpentis Vigil Blood para absorber talentos de varios campos y desarrollarse en la dirección de la magia diversificada. Este enfoque es evidente en los arreglos que hizo para cultivar las fortalezas de las 6 chicas bajo su mando. Daphne sobresale en hechizos ofensivos y combate frontal, Morak se especializa en analizar y romper hechizos mágicos, como el estudio de la maldición roja de la lealtad, Cho es experta en transfiguraciones, Luna es una invocadora, Astoria es una maestra de pociones y Susan sobresale en magia defensiva. Para la tarea asignada a Crouch, Skiller contrató a un ayudante capaz de contrarrestar naturalmente a las figuras del clan criador de dragones. De la primera familia de sangre pura en Alemania, la familia Oenheim. El equipo de alquimistas liderado por el actual jefe de familia, Cordes von Oenheim, establecerá un sello de dragón alrededor de la isla donde se encuentra el castillo del clan Macfusti, limitando significativamente sus capacidades de combate. Además de esta restricción mágica, Skiller organizó otro grupo de ayudantes para Crouch, atendiendo diversos aspectos como el terreno alrededor del castillo, trampas, magia de detección y defensa, e incluso protección contra maldiciones malignas para intrusos extranjeros. Estos asistentes son aventureros e intérpretes profesionales de la Federación de Magos Medievales y la Lanza de Plata, lanzadores de hechizos y guerreros de supervivencia en la naturaleza. Bajo el liderazgo de Joker, uno de los 4 maestros brujos de Silver Spear, el equipo funcionará como la principal fuerza de combate frontal después de que el sello del dragón entre en vigor. Su función incluye desmantelar diversos mecanismos y entornos de defensa en la isla y servir como disuasión frontal. Para cubrir todas las bases, Skiller hizo arreglos para que expertos en dragones y entrenadores experimentados de la granja de dragones rumana acompañaran a Crouch.
Estos individuos no solo actúan como guardaespaldas, sino que también brindan una influencia adicional al hacer que Crouch y el clan McFusty sean conscientes de que, incluso en el caso de su aniquilación, Skiller podría apoderarse sin problemas del área de cría del dragón negro de las Hébridas. Si bien Skiller prefiere una resolución pacífica a una guerra con una fuerza tan formidable, confía en sus aliados y cree que el antiguo clan posee la sabiduría para tomar las decisiones correctas frente a un poder abrumador. Al concluir su conversación, Skiller le regaló a Crouch un brazalete de alquimia especial. Elaborada en oro negro macizo por duendes, la pulsera presenta misteriosas marcas mágicas grabadas. Estos incluyen magia espiritual capaz de resistir la maldición Imperius y enmascarar su nombre, haciéndolo imposible de rastrear para los búhos y la magia de rastreo más conocida. Dado que el brazalete de alquimia proporcionaba una capa adicional de seguridad, Skiller no se preocupaba mucho por la seguridad de Crouch, sobre todo teniendo en cuenta la suposición de que el joven Barty creía que había fallecido. Para Skiller, este brazalete sirvió como una medida de precaución prudente para mejorar su plan general. Al regresar al castillo de Hogwarts a través del pasaje secreto, Skiller le permitió a Crouch tomar un breve respiro en el sótano del taller de alquimia milagrosa. Utilizando la red Flu única especialmente abierta y conectada a la línea interna de Skiller en el Ministerio de Magia, Crouch partió después de pasar por la chimenea. La relación con la familia Crouch se ha establecido como un aliado. A pesar de las numerosas actividades, Skiller se encontró sin somnolencia al regresar al tranquilo dormitorio. Al optar por leer un libro por un tiempo, finalmente decidió ingresar al espacio de las maletas. Además de la sala de pruebas privada que le mostraron recientemente a Luna dentro del espacio de la maleta, Skiller había ampliado una mazmorra subterránea. Este espacio detuvo a los 4 estudiantes de Hogwarts capturados por él durante la batalla en el fondo del lago en el segundo proyecto. La forma de Skiller se materializa dentro del espacio de la maleta. En medio del cielo, Buckbeak se eleva entre las nubes y Skiller contempla la vasta y silenciosa extensión, mientras sus pensamientos se dirigen a Silverpaw. Reflexionando sobre su vida pasada, donde desafió a sus padres para seguir una carrera aventurera, los veía solo una vez al año en la víspera de Año Nuevo. Al carecer de verdaderos amigos y de un compañero de vida, permaneció indiferente a las emociones humanas. En esta vida, sin embargo, se considera afortunado. Tiene padres que lo aman y, a pesar de los desacuerdos pasados con Draco, se reconcilió con su hermano y formó un vínculo más fuerte que nunca. Skiller tiene personas en las que puede confiar su vida sin importar lo que pase. Incluso cuando todo el mundo mágico está en su contra, tiene personas o bestias que lo ayudan. Valora estas relaciones ganadas con tanto esfuerzo, pero rara vez muestra sus emociones abiertamente. Al decidir revivir a su familia durante las vacaciones de verano después de su primer año, mantiene una fachada fuerte y solo revela su melancolía cuando está solo. En busca de consuelo, camina bajo un viejo árbol de langosta, cuyas extensas ramas proyectan una exuberante sombra sobre la sedosa hierba verde. La rica fragancia persistió, induciendo una sensación de relajación y alegría con cada respiración. Blandiendo su varita, Skiller declaró en voz alta: «Deja que la tinta viva y conviértete en un temible dragón». La varita emitió una espesa niebla de tinta, transformándose, bajo la guía de Skiller, en un dragón de tinta con dientes y garras. El cuerpo y las garras del dragón exudaban un brillo tenue y agudo, pero su característica más llamativa era el vacío de las cuencas de sus ojos. Flotando como un humo negro pálido, el dragón de tinta se deslizaba bajo el árbol de langosta. Enroscándose alrededor del tronco, su cola emergió, rodeando por completo el viejo árbol de langosta. Si alguien viera la escena desde el inicio del dragón de tinta emergiendo, quedaría asombrado de cómo Skiller hizo que un simple dibujo se convirtiera en un ser vivo absoluto. Nadie en toda la vida de una escena mágica jamás hizo algo vivo a partir de un dibujo. Se contó en toda la historia del mundo mágico, alguien solo logró convertir un cadáver en un humano vivo. Skiller ha alcanzado otro nivel completamente debido a su encuentro con Fate. Skiller, tocando suavemente las cuencas de los ojos de Ink Dragon con su varita, pronunció suavemente: «Ink Dragon toca los ojos». Los ojos brotaron en las cuencas de Ink Dragon, dándole vida al dragón. Emitiendo un suave gruñido, Ink Dragon se enterró en el cuerpo del viejo árbol de langosta, haciendo que la forma del dragón girara lentamente. Guiado por Ink Dragon, el árbol de langosta giró, similar a la rotación de una rueda.
9 vueltas después, un sutil tintineo emanó del suelo. Moviéndose hacia el oeste a través del suelo, el árbol de langosta reveló un gran agujero en la tierra, revelando escalones de piedra que conducían a las profundidades. Bajando los escalones de piedra, Skiller entró al calabozo. Es hora de visitar a un viejo amigo, espero que haya hecho que su estadía aquí sea cómoda. A pesar de estar en un sótano, el ambiente no era húmedo ni oscuro, sino más bien cálido y acogedor. La figura de Skiller se materializó en el calabozo, donde Héctor Fowley, privado de sus 2 pies, estaba atado a una telaraña. La red, impregnada de magia, absorbió las habilidades mágicas del mago, dejándolo incapaz de lanzar hechizos. Su rostro pálido y sin sangre y sus ojos hundidos, junto con el cabello y la piel secos, atestiguaban su estado de debilidad. Perdido en sus propios gemidos, permaneció ajeno a la presencia de Skiller. Lúcida Slughorn, con las manos encadenadas con ataduras de color hierro negro, colgaba de cadenas conectadas al techo. Las cuencas de los ojos oscurecidas y los ojos apagados marcaban su apariencia, con rastros de saliva en las comisuras de la boca. Cuando Skiller se acercó, su cuerpo se contrajo levemente, como si evocara un recuerdo terrible. Habiendo borrado ya los recuerdos de los 4 prisioneros, Skiller observó la escena. Según los recuerdos que obtuvo, Héctor y Lúcida eran los actuales líderes y subdirectores de la Sociedad Fantasma. Tras la caída de Voldemort, utilizaron la herencia de magia oscura que dejó para atraer y reclutar a jóvenes magos talentosos de Slytherin, convirtiéndolos en confidentes leales. Después de graduarse, absorbieron a quienes controlaban la Sociedad Fantasma, convirtiéndolos en activos para sus familias. Esto explica por qué Skiller fue atacado en su 2º año y en el posterior drama de la Guerra Civil de Slytherin. Las familias que controlaban la Sociedad Fantasma, Fowley, Slughorn, Selwyn, Yaxley, Travers y Avery, tenían vínculos con los mortífagos, particularmente con Lucius Malfoy. Sin embargo, intencionalmente o no, la familia Malfoy fue excluida de heredar el legado de Lord Voldemort. Skiller, al darse cuenta de que esta rivalidad surgía de los celos hacia la riqueza y el poder de la familia Malfoy, se burló de su intento de suprimir el crecimiento de Malfoy. Ambos eran miembros de las sagradas 28 familias de sangre pura, y vio su monopolización de la Sociedad Fantasma como asunto suyo. Todos pertenecemos a la misma clase social. No hay necesidad de enemistad, pero nunca se deben cruzar ciertas líneas. Skiller reflexionó sobre sus propios principios. Skiller no aspiraba a ser un señor oscuro, cruel y asesino. En lugar de recurrir a la fuerza o la violencia, favoreció transformar a los enemigos en aliados, reclutar talentos e integrar a antiguos enemigos en su bando. Originalmente, la Sociedad Fantasma, compuesta predominantemente por prefectos o estudiantes de élite, era un objetivo de reclutamiento en el plan de Skiller. Sin embargo, cruzaron una línea que violaba los principios de Skiller. Cuando Skiller ingresó a la escuela por primera vez, su círculo de amigos era limitado, especialmente dentro de Slytherin. Cassius Warrington y Gemma Farley, quienes participaron juntos en el concurso Merlín, fueron los únicos con quienes Skiller se sintió cómoda hablando. El interés de Gemma en él se hizo evidente, lo que llevó a una cita en solitario sin vigilancia que resultó en un ataque. Sin embargo, Skiller sabía que tenía la piedra filosofal como salvaguardia. Mientras fingía estar herido y conversaba con Gemma, descubrió la complejidad de sus emociones hacia él y finalmente desentrañó la situación. El estado de ánimo de Gemma probablemente se deba a la necesidad de tomar medidas ella misma para garantizar el control de la situación y minimizar el daño. Ella aprovechó la excusa de Skiller para brindarle información valiosa y él ya no guarda resentimiento hacia ella. La familia de Gemma, al ser simples agricultores, podría verse afectada de varias maneras, impactándolos económica, empresarial o políticamente. Sin embargo, Skiller se abstiene abiertamente de tales acciones debido a limitaciones, y lucha con el dilema moral de convertir a su familia en un obstáculo. Al enterarse de la muerte de Gemma, Skiller sintió una tristeza genuina en su interior, pero la ocultó. Mantiene una postura implacable hacia los culpables de la muerte de Gemma. Lúcida Slughorn, la planificadora, y Héctor Fowley, el líder de la emboscada. En lugar de optar por un castigo letal, Skiller les ofrece la oportunidad de vivir siguiendo sus instrucciones, lo que le permite extraer más valor de su cooperación. Por lo tanto, la creación de entidades malévolas en el laboratorio, como enredaderas devoradoras de hombres, demonios malditos y otras nuevas especies malvadas. En cuanto a los 2 prisioneros restantes, Irina Selwyn y Miles Blige, no desempeñan papeles centrales en la Sociedad Fantasma.
Si bien sus familias tienen vínculos con la organización, Irina, por ejemplo, pertenece a una rama de la familia Selwyn estrechamente asociada con la rama controladora de la Sociedad Fantasma. Es posible que eventualmente se conviertan en miembros de la Sociedad Fantasma, pero Skiller se abstiene de culparlos por la muerte de Gemma, ya que aún no ha ocurrido. Dado que no están directamente relacionados con el incidente y no son miembros principales de la Sociedad Fantasma, Skiller, siendo generosa, no tiene intención de castigarlos por algo que esté fuera de su control. Mirando hacia atrás, tal vez el ataque de la Sociedad Fantasma a Skiller desde el momento en que comenzó a establecer su influencia en Hogwarts fue una bendición disfrazada. Si no fuera por ellos atacándolo, entonces la mayoría de los planes hechos hoy ni siquiera verían la luz del día en primer lugar. Fin del capítulo.